tenido que recortar gastos? Un montón de gastos que se han recortado, principalmente en la carne, bueno, los alimentos más que nada. Una forma de ahorrar era chicante en cosas que hacías antes. Comprabas 1 kilo de algo, compras medio kilo. Es una locura lo que estamos viviendo. Es una locura. Yo recorro todos los supermercados. Vengo, compro una cosa acá, allá, verdulería, fiambrería. En todo hago lo mismo. Es increíble. Sabemos los cambios que hubo, pero son muy profundos. Hasta para tomar un café con leche tenés que hacer malabarismo. ¿Qué dejó de comprar? Menos, comprar menos, comer menos, esto sí, esto no. Quedé debiendo tarjeta, quedé debiendo la telefonía. No, es un disparate. Perdimos un auto hace muy poquito, vendimos todo para pagar deudas. Cada día estamos peor. Ropa, la comida ya un poquito menos y así. Todo eso de dejar para... porque no llega así, ¿no? No, imposible. Salir a comer afuera, imposible, ni sentarnos a tomar un café en ningún lado, no. Nos afectó en todo, en lo alimenticio, en la vida cotidiana, en las vacaciones. Ahora todo es un lujo, hasta comprar artículos de librería. Hasta comprar artículos de librería, dice la última mujer que hablaba en esta encuesta. ¿Por qué? Esta semana nosotros en América Noticias vimos que la locura es tal de lo que quieren cobrar que una mochila con rueditas para un pibe en la primaria va a llegar a 85.000 pesos. 85 dólares es caro acá y en Nueva York, acá y en Brasil. Es un disparate en cualquier lugar del mundo civilizado intentar cobrar 85 dólares por una mochila o 34.000 pesos por una cartuchera. Y estos son los precios ahora en enero. ¿Cómo serán esos precios en marzo cuando los vuelvan a remarcar? Esta es la locura que se está viviendo y así impacta en la calle. Por supuesto, lo que dice la gente no es un proceso que haya comenzado una vez que asumió Javier Milei. Ya sabemos, la inflación de la Argentina, la anualizada, es la mayor del mundo. Esta cifra se conoció esta semana. Es mayor que la de Venezuela, es mayor que la del Líbano, es la mayor del mundo. Y no es solamente exclusividad de Milei. Ahora bien, hay que decir que Milei no colaboró con esta idea de soltar la inflación para que algún día baje la inflación. Puede ser una receta que funcione en los papeles, pero en el medio hay gente y esa es la gente que está haciendo oír por ahora su estupor. Después veremos más adelante si ese estupor se transforma en bronca. Por ahora, en estos 100 días de gobierno que todavía no han llegado, en este primer mes y una semana de Javier Milei en la presidencia, lo que hay es un relato que simplifica como en una historieta y le echa la culpa a los políticos y beneficia a los ricos. Cuando digo beneficia a los ricos es en serio, no digo, a ver, están discutiendo y seguramente van a bajar el impuesto a los autos de lujo, pero le quitaron el beneficio de no pagar IVA en los alimentos de canasta básica a buena parte de la población más pobre que se ahorraba, tampoco una gran fortuna, 18 lucas por mes. Bueno, ni eso van a tener. Sin embargo, para los ricos, los impuestos a los autos de lujo seguramente serán reducidos o incluso abolidos. También ha habido, o están intentando que haya, una cantidad de ventajas a la hora de pagar bienes personales, que es el impuesto en el cual se mide la riqueza de cada uno. Estas recetas son recetas que en el primer mundo no es que son desconocidas. Cada vez que llega un gobierno republicano a los Estados Unidos, cada vez que llega un gobierno conservador al Reino Unido, arranca esta vez estas ideas de que hay que bajarle los impuestos a los ricos para que los ricos derramen y consuman más. Claro, con el pequeño detalle que se olvidan que la Argentina, como no es un país confiable, si los ricos tienen más plata, ¿qué hacen? Se la llevan, la fugan, la esconden y esa plata nunca derrama en nada. Uno de los diarios publicó este fin de semana que no hay lugar donde se conozcan inversiones. Por ahora, el plan Milei destinado a atraer inversiones no está trayendo inversiones, lo que hay es estupor, incertidumbre. Hasta el propio Fondo Monetario que le tiró una soga a Milei, tampoco es una soga salvadora, tampoco es un banco de plata, una montaña de plata, solamente le dio lo mismo que le daba Alberto. La plata para pagar los vencimientos al Fondo Monetario en un ida y vuelta cada determinado tiempo y entonces si algo se desvía le aprieta el torniquete como hacían con Alberto y con el ministro Massa. Esto es
a lo que se comprometió el Fondo Monetario. El ministro Caputo quería que le mandaran un flujo, un ducto de plata, un barco de plata. Bueno, no llegó nada de eso, no llegó tampoco a los acreedores privados, y encima estuvieron tan vivos que se pelearon con los chinos. Porque por 300 pan dulces de Taiwán agarraron, que después dicen que los repartieron entre los sectores más necesitados, se terminaron peleando con la República Popular China, a la que le deben más o menos 6.500 millones de dólares, y además no le quitó, no le renovó el swap con China. Estas son las cosas extrañas que hace este gobierno, supuestamente en función de colocarnos otra vez en el sendero del crecimiento. Pero esto es lo que pasa arriba. ¿Qué pasa en el común de la gente? Piensen que hoy por hoy, no solamente esa gente que ustedes escuchaban diciendo que lo que tienen que recortar en la vida cotidiana y el estupor que les genera, aunque no todavía bronca, si cualquiera de ellos tiene que decir, no sé, por ejemplo, cosas tan elementales en la vida de cualquier sector social. Por ejemplo, se sabe que en la Argentina será un 30% de gente los que pueden irse de vacaciones. Esa gente que puede irse de vacaciones, decidir si se va de vacaciones, tiene que saber si va a haber más inflación en el año, qué va a pasar con sus ahorros, qué va a pasar con su sueldo, qué va a pasar con su plata. Pero eso, ustedes me dirán, bueno, es un lujo, una vez pueden evitar irse de vacaciones y no pasa nada. Ok. Y cambiar al pibe, sacar al pibe de la escuela privada y pasarlo a una escuela estatal, porque todavía no conocemos cuál va a ser el ajuste de la educación de las cuotas, tanto en las escuelas subvencionadas como en las no subvencionadas. ¿A cuánto va a venir la cuota de los colegios? ¿Cuántas familias van a poder seguir pagando la cuota de la escuela privada? ¿Cuántas familias están hoy discutiendo sobre la mesa si pueden seguir pagando una prepaga? ¿Cuántos debe haber que están discutiendo si pueden seguir viniendo a trabajar en auto con el aumento de la nafta y de los peajes y de los estacionamientos y de la comida? ¿Pueden seguir trayendo el auto para venir a laburar? Y los que vienen en bondi, porque mañana aumenta el colectivo, está bien, aumenta poco, irá a 77 pesos, pero después viene otra audiencia pública y se proyectan aumentos de a 270 pesos. Hoy el presidente Milei dijo que estos aumentos todavía no podía anticipar, pero que bueno, que la idea era quitar los subsidios. Para todas esas decisiones, la gente común tiene que hacer un curso de vaticinio político, de alta política, porque no se sabe lo que va a pasar. La inflación de diciembre, donde Milei gobernó solamente 20 días, es verdad, pero ya venía la expectativa del aumento del precio, fue del 25,5. Con esa inercia de cuánto va a ser la de enero, y hay una cifra similar. ¿Y cuándo va a empezar a bajar esa inflación? Y cuando baje, ¿cuál será el panorama? ¿Quiénes van a haber perdido su trabajo? ¿Quiénes van a haber visto reducidos sus salarios? ¿Cómo es el día a día hoy de los jubilados? Que vieron virtualmente congelada su jubilación, porque les digan que les dan un bono, que no les dan un bono. Les dieron, recuerden que lo contó Clara Salguero en su momento, que hasta el día 26, 27 no estaba cargado el bono de 50.000 pesos que había dejado Sergio Massa para pagar en diciembre. No estaba cargado, lo tuvieron que cargar y ahí los jubilados cobraron lo mismo. Pero la inflación fue disparatada. Entonces, ¿cómo es el día a día hoy de un jubilado que la inflación de alimentos y de medicamentos creció mucho más que la inflación común? No es una buena época para enfermarse, así de cruel es la realidad en la foto de hoy. No es una buena época para enfermarse. Si cualquiera va al médico y le dice, mire señor, usted tiene hipertensión o usted tiene colesterol alto y tiene que empezar a tomar estatinas o un antihipertensivo, o le dice usted tiene diabetes y tiene que empezar un tratamiento, cualquiera de esos tratamientos va a estar en 40 lucas por mes. Si no tiene algún tipo de cobertura, y esas coberturas cada vez están más reacias a cubrir los tratamientos. ¿Cómo hace la gente o cómo va a ser la gente para vivir? El relato, porque ahora sí que hay un relato que es como una zanahoria puesta delante de la población diciéndole corran, 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 síganos, que en algún momento vamos a encontrar lo que ustedes quieran, los brotes verdes, la luz al final del túnel, la mejora del poder adquisitivo, el final de la casta, cualquiera tache lo que no corresponde, quédense con la opción que más les guste. Pero por ahora lo que hay es un relato lleno de exageraciones y de verdades a medias, que es el que utiliza el presidente Javier Milei, que le funcionó muy bien en la campaña electoral, y va a haber que ver cuánto tiempo más le funciona a la hora que la gente, por más relato que haya, vea que la plata le falta en el bolsillo y empieza a tachar
cosas que estaba acostumbrada a tener. Mientras tanto, Milei y también el ministro de Economía, Caputo, están utilizando el viejo truco que utilizaba Domingo Cavallo, tanto que le gusta a Milei compararse con Menem y con Cavallo, están utilizando el mismo truco que utilizó mucho Cavallo, que era yo o el caos, o la convertibilidad o el caos. Y claro, le sirvió, pero Cavallo tenía un logro, había bajado la inflación. La inflación había estallado en el gobierno de Alfonsín y él, después de los primeros fracasos del plan de Armand González, es el que se acredita con la convertibilidad, por lo menos el haber bajado la inflación. El costo social se discutió más adelante, pero Cavallo tenía la cucarda de haber bajado la inflación y podía decir o yo o el caos. Milei lo está diciendo mientras está subiendo la inflación. Entonces dice, bueno, pero el caos, ¿de quién es patrimonio? Por ahora el relato funciona. Insisto, son los 100 primeros días de gobierno, pero ¿qué va a pasar si esto no mejora rápido? Porque así como empeoró rápido, merecería una mejora rápida. Milei lo que hace es insistir en que es yo o el caos, y si no me dan lo que yo pido como presidente, vale decir, si los opositores no me votan aquello que no querían, o que por algo son opositores, no tienen por qué votar, si no me votan lo que yo pido, la cosa va a estar todavía peor. Escúchenlo. Si la ley no avanza, nosotros estamos... El déficit cero no es negociable. Es decir, no importa qué pase alrededor, el déficit cero no se negocia. O sea, vamos a déficit cero. Entonces, porque nosotros entendemos que el origen de todos los males es, digamos, el Estado, o sea, el déficit y los políticos generando déficit fiscal. Por lo tanto, el déficit cero no se negocia. Y si nosotros nos encontramos en un contexto más adverso, ya sea o porque tiene que caer más la actividad o porque baja menos la tasa de interés, o tuviéramos un menor acceso a los mercados de capitales, eso haría que la economía tuviera menos recursos y por ende, como no se negocia el déficit cero, digamos, el ajuste que habría que hacer sería mayor. No es lo mismo si vos recuperás rápido que si recuperas lento. Por eso, pero nosotros no estamos dispuestos a negociar eso. Entonces, si cuanta más mayores dilaciones, mayores tonterías que se hagan desde la política, el mercado te pasa la factura. Si el mercado en eso es implacable, entonces o se ponen los pantalones largos para que los argentinos estemos mejor, o el mercado nos pasa la factura. Nosotros de ninguna manera vamos a habilitar políticas que generen un desastre. Por lo tanto, nosotros, la austeridad es no negociable y los daños que sufra la población en profundidad y en tiempo están del lado del Congreso en si hace las cosas bien o si se dedican a hacer fulbito para la tribuna, mientras que le arruinan la vida a los argentinos como han hecho en los últimos 40 años, sin duda. Estas son declaraciones de esta mañana. O sea, no es que son declaraciones de campaña. Parece como si todavía Milei estuviera en campaña. No, son declaraciones de esta mañana. Y lo bueno del presidente Milei es que lo que dice es transparente porque es lo que piensa. Debe haber más cosas que piensa y no se anima a decir, pero ya con las que dice uno tiene suficiente como para analizarlas y decir y marcar algunas cosas. Primero, Milei ganó con el 56% de los votos, sí, pero parlamentariamente es una minoría. Tiene apenas el 30% de los legisladores, que fue aquello con lo que lo votaron. Entonces, si los legisladores que fueron votados para ser opositores, que no integran el partido de Milei, más allá que algunos del PRO se hayan sumado al gobierno, no quieren votarlo, y están en su derecho, son opositores. La táctica que va a usar Milei es, como dice, bueno, apretarlo, decir, bueno, que a ver qué hora justifiquen su tren de vida. ¿Qué tiene que ver? ¿No tienen derecho a pensar diferente? ¿O tienen que obligatoriamente, porque el presidente dice en su iluminación que este es el camino de la libertad y este es el camino del bienestar para los argentinos, tienen que obligatoriamente votar lo que el presidente le dice y traicionar a sus electorados porque no lo habían votado a él? Primer detalle. Segundo, la idea esta de que, bueno, si los políticos no votan lo que yo quiero, van a sufrir la población. ¿Qué? ¿La población es rehén?
¿Desde cuándo la población es rehén del gobierno y que se jacta de serlo? No, van a sufrir más porque no me votan lo que yo quiero. Es un argumento peligroso. Pero además hay una cuestión de falsedad ahí, o por lo menos de inequidad. Porque la población está sufriendo, lo acaban de escuchar ustedes, en la gente que el estupor de no llegar con las cosas, que la plata se les va de las manos y no llegan a ningún lado y no tienen cerca un incremento en los ingresos. Sin embargo, no es para todos el recorte. Porque en este mundo maniqueo, de blanco y negro, de historieta, de buenos y malos, los malos para el mundo Milei son los políticos y los buenos son los ricos. Y a los ricos se les da beneficios. Se le piensa sacar el impuesto a los autos de lujo, le facilitan bienes personales, o como en el caso de Marcos Galperín, que es el dueño de Mercado Libre, un hombre que apoya a Milei en sus redes sociales, le siguen perdonando 90 millones de dólares que, eso sí, el IVA a los tipos de la canasta básica, que eran 18 lucas por mes para los pobres, ese no. Pero a la empresa de Galperín, vía la ley de trabajo informático, le eximen de pagar, se calcula que 90 millones de dólares. En un momento dado, el año pasado, el ministro Sergio Massa dijo, che, ¿quieren bajar en serio el déficit del presupuesto en la Argentina, el déficit público? Bajemos lo que deja de recaudar, las exenciones impositivas que la Argentina le da a grandes empresas, entre ellas a Mercado Libre, la empresa más grande de la Argentina, que vale mucho más que YPF, que sin embargo, apalancada en la ley de software, tiene una exención que se calcula para este presupuesto de 90 millones de dólares. Entonces no es lo mismo. El presidente Milei dice, bueno, si el Congreso no me vota, lo que yo digo que me tienen que votar va a seguir sufriendo la gente. Lo dijo también Caputo. Si no nos votan estas cosas, vamos a tomar medidas más duras sobre la población, que no son un Excel, son gente que se va a tener que joder más todavía. Si no, a Milei no le votan lo que él quiere. Pero para los amigos, esa no se toca. Ahora algunos dijeron, bueno, che, pongamos en la discusión del toma y daca de los impuestos, ya que le quieren cortar cosas a las provincias. Bueno, pongamos en discusión los sectores empresarios, que siempre son grandes, que están favorecidos por las exenciones impositivas. Por ahora no se enteraron. Entonces, es el mundo maniqueo de Milei. Los políticos son los malos, los empresarios son los buenos. Y si los empresarios son los buenos y cuanto más plata ganen, mejor para ellos. No está comprobado que sea para el país. Eso es otra biblioteca. Pero Milei quiere imponer su biblioteca a todos, incluso a los opositores. Y si no lo hacen, amenaza con el caos. Bienvenidos. Esto es GPS.